¿Crees que la obsesión es fundamental para conseguir tus objetivos? Súper necesaria, o sea, no hay otra manera. Yo no he conseguido ningún buen resultado en nada que no haya estado obsesionado. Crezco en una familia un poco desestructurada. Me tienen mi madre con 16 y mi padre con 18. Mi padre pues no tenía demasiada relación con él. Mi madre sufrió una depresión. Mi padre también tenía una vida bastante alocada. Con mi familia tampoco tenía demasiados recursos y yo siempre he sido muy ambicioso. Me di cuenta que con intercambios podía conseguir avanzar en mis objetivos. Empecé con cartas Magic, juegos de la consola y de esa manera conseguía siempre lo que yo quería. Sin saberlo, estaba desarrollando una habilidad que va a ser clave para lo que me dedico a día de hoy. Yo era un chavalito pues introvertido, gordito, que no puedes tener a la chica que te gusta. Me puse a entrenar pero como un psicópata. Me ponía a subir las escaleras por la mañana a primera hora, a entrenar antes de ir al colegio, a mediodía, por la noche. Me dio mucha disciplina, mucho orden, no hay otra manera. Yo no he conseguido ningún buen resultado en nada que no haya estado obsesionado. Dicen mucho de no te obsesiones con algo, que eso es malo. Eso es para mediocres. O sea, la gente que dice eso pues va a tener resultados mediocres, como tiene la mayoría. Y eso me generó una deuda. En ese momento eran 6.000 euros. Tío, le tuve que decir, oye, mira, voy a vender mi moto, con esto te voy a pagar una parte, luego te daré todos los meses no sé cuánto dinero. Persuadí al tío para que no me denunciase. Mientras estaba resolviendo todo esto, digo, hostia, ¿y ahora qué hago? O sea, tendré que ver cómo le pago. Y un amigo me ofrece la posibilidad de ir a una entrevista en un puticlub. Y de un día para otro, y el club se iba a cerrar. Entonces yo llevaba aquí ya 2 años y medio trabajando, tenía 3.000 euros de ahorro, pero yo no quiero seguir trabajando para nadie. Entonces dije, va, me la juego. Con esos 3.000 euros tomé la decisión de pedir 2 préstamos personales a 2 bancos y 2 hipotecas en otros 2 bancos. Con eso compré un piso en 55 y otro en 48. Conseguí más del dinero que estaba trabajando yo, más de los 1.200. Sacaba 1.500, 1.600 euros todos los meses. Eso con 3.000 euros. Con 3.000 ¿no? euros. Cuando se lo dices a la gente, ¿qué te dice? No se lo cree, pero los números son muy sencillos. La mayoría de la gente dedica al sector inmobiliario, sea su negocio o no, gran parte del tiempo de su vida. Es la clave para que seas libre o un esclavo. Hay gente que se arruina la vida en el sector inmobiliario y hay gente que se la soluciona. Al final te lleva a hacer un tipo especial de concepto de negocio que no existía para nada en Alicante, donde estamos haciendo este podcast. La gente me decía, hostia, mola mucho, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a innovar? Ya estaba acostumbrado a que me dijesen que estás loco. De hecho, me ponía un poco cachondo. Cuando me decían que estaba loco, digo, hasta ahora todo lo que me han dicho que estoy loco ha sido las mejores decisiones de mi vida. Tomar las decisiones esas han sido las que me han hecho subir de nivel. Bueno, el programa de hoy es muy especial porque, como veis, vamos a entrevistar a Alen, así que no os perdáis el programa hasta el final, porque Alen os tiene reservado una sorpresa para todos aquellos que os veáis el podcast entero. Así que disfrutar de él. Bueno, bienvenidos a otro podcast de Utopic Cash. Hoy estamos aquí con una persona muy especial que suele estar siempre a mi lado y que, bueno, quería que le conocieseis un poquito más porque creo que detrás de esta persona hay una buena forma de aprender sobre un referente de un sector que a vosotros seguramente os guste bastante. Así que hoy tengo aquí a mi lado a Alen Fernández. Muy buenas, hoy me toca desde este lado aportaros el máximo valor a través de mi historia. Vamos a ello. Bueno, Alen, vamos a empezar por el principio, ¿no? Como dicen, ¿dónde nace Alen? ¿En qué situación nace Alen? ¿Y cuál es la vida de cómo se cría Alen? Pues he nacido en Alicante, tengo 34 años y bueno, pues crezco en una familia un poco desestructurada en el sentido de que me tienen mi madre con 16 y mi padre con 18. Mi padre, pues como era un poco joven, los primeros años no tenía demasiada relación con él. Y bueno, pues un chaval tímido, pues con ciertas inquietudes que las he ido desarrollando a lo largo de mi vida. Lo vamos a ver porque os tengo que admitir que esta entrevista tiene un poco de confianza, ¿no? Porque yo conozco a Alen desde que teníamos 11 años aproximadamente y puedo dar fe de que todo lo que se va a decir aquí va a ser verdad porque lo he vivido yo también. Entonces, Alen, esa situación con la que tú partes, ¿no? Esa infancia en una situación complicada, ¿no? Que es no tener una figura referente paterna a tu lado
¿Te afecta de alguna manera a tu infancia? ¿Te limita en algún aspecto? ¿Te potencia en otros? Bueno, en el momento no somos conscientes, lógicamente. Sí que es verdad que mi madre tenía parejas que han hecho un poco de figura en determinados momentos de padre, pero sí que es verdad que con el tiempo te das cuenta que es importante una figura de padre y que te deja ciertas secuelas que las tienes que identificar a lo largo de la vida, irlas superando y luego pues ir llevando la relación al sitio, entendiendo todo. Pero cuando eres un niño, pues lógicamente y encima en esta época que no era tan común que los padres estuviesen separados como a día de hoy, pues ya simplemente en el colegio era como raro, ¿no? O sea, tu madre, hostia, tu madre está buena y además tus padres están separados. Es como, ya de inicio era tímido y tenía una circunstancia un poco peculiar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco mi infancia. Luego te vas haciendo más mayor, entras en la adolescencia. ¿Y cómo vive Ale en la adolescencia? Pues la adolescencia dando muchos tumbos. Mi madre se separó en varias ocasiones, mi padre también. Mi madre sufrió una depresión, mi padre también tenía una vida bastante alocada. Entonces eso me hizo apoyarme mucho en mis abuelos, en concreto en mis abuelos maternos que me criaron. Mi abuelo hizo también ese papel un poco de padre, entonces para mí mis abuelos son bastante especiales porque me han criado gran parte del tiempo porque mi madre tenía que trabajar para sacarme adelante y mi padre pues la relación con él al principio era bastante intermitente. Entonces pues bueno, pues la verdad es que no lo considero traumático, pero sí que noto como esas carencias, hacerte esas preguntas de cuando eres un niño, pero bien, vamos. Luego cuando vas creciendo, vas despertando, has comentado que vas despertando una inquietud en ti. Sé que siempre te han gustado, siempre has estado buscando el negocio en cualquier cosa que has ido viendo. ¿Cuándo empiezas a picarte ese gusanillo de emprender, de comprar, de vender? Cuéntame un poco. Pues como mi familia tampoco tenía demasiados recursos y yo siempre he sido muy ambicioso, siempre me ha gustado ser el mejor o intentar serlo y demás. Entonces, desde muy pronto me di cuenta que con intercambios podía conseguir avanzar en mis objetivos. Entonces, empecé con Cartas Magics, que cuando tenía 15 años, con Warhammer iba haciendo cambios, con juegos de la consola y de esa manera conseguía siempre lo que yo quería. Siempre tenía las mejores cartas Magic sin tener muchos recursos. Entonces, claro, pues sin saberlo, estaba desarrollando una habilidad que a lo largo del tiempo, o sea, que más adelante iba a ser clave para lo que me dedico a día de hoy. Pero siempre me he manejado muy bien, un poco el vendiendo, el convenciendo, ¿no? Un poco llevando las cosas a mi territorio y consiguiendo en definitiva lo que yo quería. Doy fe. Hay una anécdota siempre, ¿no? Que nos gusta recordar, que es con un videojuego, ¿no? Un niño le consigues hacerle una jugarreta a un niño. Sí, bueno, como decía, yo no tenía muchos recursos, pero me gustaba tener lo mejor, ¿no? Entonces, pues había un chaval que tenía mucha pasta en mi urbanización. Y a ver, queda mal decirlo, pero el chaval no era muy espabilado, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, le vendí la moto, nunca mejor dicho, un poco de decir, tenía dos juegos rotos. Bueno, los dos juegos iban, lo que no iban eran mis consolas. Entonces, lo que hice fue vendérselos por 50 euros cuando a lo mejor el valor de mercado podía ser 10 euros, ¿no? Entonces luego el padre me vino, me echó la bronca, que había engañado a su hijo, tal, y digo, a ver, yo simplemente hemos cerrado un acuerdo, o sea, y nada, pues son pequeños matices que son anécdotas que ahora las recuerdo, pero que en cierta manera me han ido fraguando a la hora de intercambiar y de generar negocio. Ese proceso, ¿no? De cómo manipular a la gente para que al final consiga hacer lo que tú quieres, ¿no? Sí, La persuasión. la persuasión, sí, sí, sí. A raíz de esto, ¿no? Digamos que tú empiezas a cartas Magic, videojuegos, das un pequeño saltito. Me acuerdo que vendías móviles también, comprabas y vendías móviles, y luego vuelves a dar otro saltito. Cuéntame un poco. Hay un punto importante en mi vida que es el tema del entrenamiento personal, que yo vivía, pues como te digo, en una familia desestructurada, un poco caos, lo típico que eres adolescente, no sabes muy bien lo que quieres, te empiezan a gustar las chicas y yo era un chavalito pues introvertido, gordito, y de esto que notas que te jode, que no puedes tener lo mismo que me pasaba con los videojuegos, de que no puedes tener a la chica
que te gusta. Entonces tuve un par de calabazas que me tocaron mucho los huevos y dije sí, bueno, pues me voy a apuntar al gimnasio. Me acuerdo que hubo una persona que en ese momento era el hermano de la pareja de mi padre, que estaba muy fuerte y me inspiró mucho y me puse a entrenar. Me puse a entrenar, pero como un psicópata. Me ponía a subir las escaleras por la mañana a primera hora, a entrenar antes de ir al colegio, a mediodía, por la noche. Y eso fue algo que me dio mucha disciplina, mucho orden, mucha estabilidad, sin saberlo. Yo al principio lo hice un poco por vanidad, pues porque quería ligarme a las chicas que me gustaban, pero poco a poco, como igual que la compraventa, me fue fraguando pues esa constancia, porque empecé a los 15 años y a día de hoy no he parado. Llevo 18 años entrenando, entonces todo ese tipo de cosas me han fraguado la persuasión y las ventas y por otro lado la constancia, que son dos cosas claves para conseguir cosas importantes en la vida. Y yo en ese momento no era consciente, pero ha sido muy casual como se ha ido dando. ¿Crees que la obsesión es fundamental para conseguir tus objetivos? Desde mi punto de vista es súper necesaria. O sea, no hay otra manera. Al menos yo no he conseguido ningún buen resultado en nada que no haya estado obsesionado. O sea, para mí la obsesión es necesaria. A nivel social puede estar mal vista, lo que tú quieras, pero no existe. Si tú no tienes foco, no piensas la mayoría del tiempo en algo, es imposible que tú consigas un buen resultado. O al menos, según mis capacidades y mi experiencia, creo que es imprescindible. Entonces esto que dicen mucho de no te obsesiones con algo, que eso es malo. Eso es para mediocres. O sea, la gente que dice eso, pues va a tener resultados mediocres, como tiene la mayoría. Si tú quieres tener buenos resultados en algo, pues como me pasaba a mí, yo cuando estaba pensando en Magic, pues pensaba el 70% de tiempo en Magic. Cuando estaba pensando en follar, pensaba el 70 o el 80% de tiempo en follar. Entonces, pues al final consigues tu objetivo, porque es que tu atención y tu foco está en eso. Y a lo largo de mi vida he ido cambiando y siempre se ha cumplido lo mismo, que he estado obsesionado con una parte. Luego con el tiempo vas equilibrando esa emoción, vas integrando otras áreas de tu vida y coge, pues, coge un papel más sostenible cada una de las áreas. Pero para introducir algo y ser bueno, necesitas obsesionarte, sin ninguna duda. ¿Y hay en algún momento en el que durante esta trayectoria tú tenías un objetivo, ¿no? Tenías claro por lo menos a qué te querías dedicar, que era a potenciar todo esto, a potenciar la compraventa? Si te soy sincero, no lo tenía claro en ese momento. O sea, no tenía claro que me quería dedicar a la compraventa. Simplemente lo veía como un extra. Un extra para poder, pues, salir de fiesta, poder conseguir lo que yo quería en cada momento, pero no pensaba de voy a montar un imperio, me voy a hacer millonario. Eso no tuve desde muy pronto ese sentimiento, sino era simplemente vivir el momento. O sea, pues ahora que salimos de fiesta para ver si follamos, pues bueno, pues vamos a conseguir dinero para poder tener los fines de semana, para hacernos 4 cubalitros y poderte poner unos zapatitos y una camisita y estar acorde para el objetivo. Pensaba en eso, porque en ese momento pues era mi inquietud. Totalmente circunstancial, ¿no? Entonces. Totalmente. Bueno, digamos que vives toda esa parte de tu obsesión primero con el gimnasio, después con follar, que también va relacionado, y luego empiezas a tener otra obsesión. ¿En qué momento eso deja de ser tu prioridad y de repente dices, es que quiero empezar a tirar por otro lado, quiero centrarme en otra cosa, en poner el foco en otro lado? A los 21 años, concreto que dejamos la relación que tenía con mi primera novia, que fue un poco el refugio que yo tenía respecto a ese desequilibrio familiar y demás. Entonces, cuando acaba esa relación y yo ya he salido mucho de fiesta, ya he hecho de todo, por así decirlo, me doy cuenta que el tiempo está pasando y que yo estoy estancado en una fase y me empieza a salir la inquietud de querer avanzar en mi vida. Y por eso fue el momento en el cual dejé la universidad, que estudié económicas, dejé la oposición, porque llegué desde el colegio de ser un mal estudiante, acabé estudiando económicas y la oposición para policía. Eso es lo que refleja que no tenía tampoco tan claro lo que quería. Pero eso, ese clic de acabar la primera relación, que yo creo que a todos nos ha pasado, pues eres un chavalito y es como se acaba todo y es en plan, hostia, he tenido una relación larga, todo se ha ido toda la mierda, tanto rollo con los padres, o sea, todo esto se ha ido a la mierda y mi familia tampoco era un gran apoyo, entonces es como eso, el sufrir esa ruptura y el no tener una familia me hace despertar, o sea, me entra una pena, odio, rencor, tengo que gestionar todas esas emociones y gracias a Dios tomé la decisión
de que me puse a buscar en Google cómo hacerte millonario, cómo no sé qué libros de crecimiento personal. Empecé mucho sobre crecimiento personal y a leer sobre negocios, sobre ventas desde los 21 años. Entonces, claro, sin querer, yo estaba trabajando en un gimnasio, esa llama de leer y demás me hizo emprender con la suplementación deportiva y seguir con la compraventa. Entonces ya tenía como 3 ingresos. Tenía por un lado la compraventa, por otro lado lo que ganaba del gimnasio y por otro lado la suplementación deportiva y entrenamientos personales que hacía a la gente. Entonces, pues al final iba generando ya siendo relativamente libre sin tener demasiadas normas, pues unos ingresos razonables. Ese fue mi andadura, que fue potenciar lo que hemos estado hablando antes. Eso fue el inicio, ¿no? Ese fue el De inicio. esa semilla que de repente empieza a crecer en ti y te empieza a llamar la atención. En ese momento, tú estabas trabajando en un gimnasio, dices. Luego pasa algo que te deriva a otro lugar, ¿verdad? A ver, en el gimnasio, como te digo, emprendo y monto la suplementación deportiva. Al principio lo hacía desde siendo monitor. Y eso me llevó a una tienda de suplementación deportiva. Esa tienda de suplementación deportiva fue mi primer emprendimiento. Pues, a ver, yo era un chaval que me había leído 4 libros, pero me faltaba bastante rodaje para realmente poder tener éxito en un negocio. Eso lo veo a día de hoy. En ese momento pensaba que me iba a comer el mundo, como cualquier chaval. Hasta que llegó un punto de no retorno, que me había quedado sin dinero y además me había comido un stock de producto que me habían dejado y eso me generó una deuda en ese momento eran 6.000 euros, que para mí era muchísimo dinero porque, a ver, yo me sacaba 1.000 euros al mes si llegaba y tenía que vivir. Entonces, esa deuda, pues al principio me generó como mucho miedo, en plan, hostia, ¿ahora qué hacemos? Me tocó irme a la fábrica de la suplementación deportiva, llorarle al tío, convencerle, oye, fíjate, porque le llegó una carta a mi madre a la tienda de que me iban a denunciar porque tenía esa deuda, claro, mi madre, pues, hostia, te van a denunciar aquí, ya la están liando, no sé qué. Y nada, negocié al tío, le tuve que decir, oye, mira, voy a vender mi moto, con esto te voy a pagar una parte, luego te daré todos los meses no sé cuánto dinero. Persuadí al tío para que no me denunciase y llegamos a un acuerdo. Y en todo esto, mientras estaba resolviendo todo esto, digo, hostia, ¿y ahora qué hago? O sea, porque sí, yo a este tío le he dicho que le voy a pagar, pero tendré que ver cómo le pago. Y casualidad es que un amigo me ofrece la posibilidad de ir a una entrevista en un puticlub. Y yo, pues al principio en plan risa, pues ¿cómo voy a ir a un puticlub? Y digo, es que tampoco tengo mala opción. Digo, ¿cuál es el horario que hay ahí? Y dice, no, pues te vas a las 6 de la tarde y te vas a las 2 de la mañana. Y digo, bueno, pues me da pie a poder seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Y además me llevo mis 1.200 euros y además tengo un contrato. Fui a la entrevista sin muchas expectativas, más por el morbillo de, bueno, voy a un puticlub a ver qué pasa. Y nada, pues al final me cogieron. O sea, me aceptaron, me llamaron, oye, que quieres trabajar, la idea es que empieces mañana, qué tal y qué cual. Bueno, pues empecé a trabajar en un puticlub, imagínate, pues para un chaval de 24 años, pues que no había ido a un puticlub en su vida, bueno, 25 tenía ahí en ese momento, y empiezo a ver pues tías medio en pelotas, que me miraban así raro, rumanos, mi jefe en silla de rueda, venía gente como muy grande con pintas muy raras. El primer día me viene un tío en un 4x4 subido por la acera que quería matar al otro portero, y digo, hostia, me estoy metiendo aquí en un follón. Y me dice a mí, oye, ¿dónde está el otro portero? ¿Qué tal? Que no sé qué, súper agresivo. Me toca calmarlo y yo digo, tío, esto me lo voy a dejar. Digo, tío, oye, que vale que tengo que pagar una deuda, pero tampoco es cuestión de jugarse la vida, ¿sabes? O sea, aquí esto es un ambiente bastante turbio. Pero de esto que digo, bueno, pues nada, fui al día siguiente. Me lo pensé y digo, voy al día siguiente. Bueno, el caso es que empecé a pasar el tiempo, me empecé a hacer amiga de las chicas, empecé a hacerme amigo de los clientes, poco a poco empecé a coger confianza y empecé pues un poco a ser esa piedra angular entre los clientes, las chicas, mi jefe, me hice con la gente. Porque sí es verdad que yo desde que tengo uso de conciencia me he considerado bastante líder. O sea, igual que soy introvertido, me considero un líder. Y al final me suelo hacer con mi entorno, soy de entorno pequeño y creo que eso también ha sido determinante para hacer lo que estoy haciendo hoy. El caso es ese, que empecé a entrenar a las chicas, empecé a venderles maquillaje, empecé a venderles suplementación, empecé a comprarle coches a los clientes. O sea, lo mismo que estaba haciendo antes, pero desde otro Más punto. enfocado Antes lo ahí. hacía desde el gimnasio, suplementación, compraventa tal. Ahora hacía lo mismo, pero desde la puerta a un boutique. Empecé a generar contactos con empresarios. O sea, al final empecé a sacar ya, a mover algo de dinero que me permitió pagar la deuda, seguir haciendo compraventas y me hizo ahorrar un dinero que me hizo comprar mi primera plaza de garaje.
Claro, yo ya había generado mucha confianza con el tema de la compraventa, porque digo, hostia, pues yo he sacado mis 400, 500, 600 euros por operación y pues iba generando, me daba confianza, es decir, meto dinero aquí y le saco esto. Eso me dio la confianza para tirarme a la piscina en una plaza de garaje. Compré una plaza de garaje en 5.500, la terminé vendiendo por 9.500 y un coche. En total le saqué, cuando vendí el coche y demás, unos 10.000 euros. Entonces, claro, dices, hostia, esto ya es otro nivel. Ya sacar 10.000 euros en una operación es una pasada. Y en el momento en el que tú comunicabas a tu familia y a tu entorno, porque yo me acuerdo exactamente de ese día, el día en el que dijiste, tío, voy a trabajar en un puticlub, he dicho, me han cogido la entrevista y voy a ir. Y yo dije, este tío se le ha ido la olla, ya verás, en ese entorno, a ti siempre te han gustado mucho las mujeres, lo que le faltaba a él, la va a liar, ya verás, o sea, no va a perder el foco por completo. ¿Qué te decía tu entorno? Bueno, pues todo en esa línea. Mi madre, que en plan siempre he luchado por mi hijo, porque salga adelante, trabajando, que yo que siempre he querido que estudiases, mira dónde has acabado, en la puerta de un puticlub, pero cómo vas a hacer eso, piensa bien lo que estás haciendo, que yo he tenido novios que han acabado en la cárcel, que no sé qué. Bueno, pues catástrofe. Mi padre, que no sé si estaba mejor o peor que yo en ese momento, porque también le ha gustado mucho vivir la vida. Y bueno, pues mi padre decía, bueno, pues tú verás, lleva cuidado. Pero vamos, que el entorno era como en plan, te has tirado a la piscina de un emprendimiento, has fracasado, ibas a estudiar para policía y no lo has hecho, ibas a estudiar económicas y te lo has dejado, y ahora te vas a meter a currar en la puerta de un puticlub, es como, Ya está, se acabó Game liquidado, Over. game over. Pero luego es lo que estabas contando, ¿no? Que eso te sirve para apalancarte no solo económicamente, sino también de las relaciones que vas fraguando en ese entorno y consigues pues ir tirando hacia adelante y ver una salida, ¿no? A raíz de ahí. ¿En qué momento la salida se ve ya inevitable, se ve ya viable? Es decir, tengo que salir de aquí por activa o por pasiva, o incluso porque, cuéntanos. Pues, a ver, yo viví un caos. En ese momento no era consciente porque al final, pues, mi día a día, yo como siempre lo digo, mi día a día era la mierda de la gente. O sea, el día de mierda de la gente era mi día a día, igual que el de todas las chicas. Pero llegó un momento que las chicas al final le pegó un ramalazo, eran todas rumanas y terminaron yéndose todas las chicas y de un día para otro y el club se iba a cerrar. Entonces yo llevaba aquí ya 2 años y medio trabajando, había generado contactos, tenía 3.000 euros de ahorro, la plaza de garaje esta que compré que aún no la había vendido, y tenía una nómina. Y yo llevaba tiempo dándole vueltas a empezar en el sector inmobiliario, comprar una casa para alquilarla y demás. Y llegó un momento que iba a perder el trabajo, que era, mi plan se iba a la mierda. O sea, mi plan se iba a la mierda porque iba a perder la antigüedad, que era lo que me daba pie a poder hacer lo que yo estaba persiguiendo. Entonces, empecé a hablar, a investigar con mi padrastro, que era director de banco, me comentó que existía el tema del CIRBE, a preguntar a amigos. Salió una conversación y el tema del CIRBE es que va con 2 meses de atraso, el tema de los préstamos ahora va con algo menos, pero en ese momento iba con 2 meses y medio de atraso. Digo, pues, a ver, digo, yo estaba haciendo mis números, digo, creo que puedo conseguir el objetivo de generar el mismo dinero porque yo lo que no quería era trabajar para nadie. Digo, ya es suficiente que trabajo aquí en un puticlub, pero yo no quiero seguir trabajando para nadie. Entonces dije, va, me la juego. O sea, porque me voy a quedar sin trabajo en un mes. Entonces, con esos 3.000 euros, tomé la decisión de pedir 2 préstamos personales a 2 bancos y 2 hipotecas en otros 2 bancos. En total, 4 bancos diferentes. Eso a día de hoy es más complicado hacerlo, pero en ese momento no lo hacía nadie o casi nadie, hace pues 7 años. Entonces, con eso compré un piso en 55 y otro en 48. El piso de 48 lo alquilé larga temporada en 550 y el otro lo alquilaba por habitaciones, al principio hacía turístico. En total conseguí el mismo, más del dinero que estaba trabajando yo, más de los 1.200. Sacaba 1.500, 1.600 euros todos los meses. Eso con 3.000 euros, Con ¿no? 3.000 euros. Eso cuando se lo dices a la gente, ¿qué te dice? No se lo cree, pero los números son muy sencillos. Yo pagaba 180 hipoteca en uno,
200 en otro y después pagaba 140 de cada préstamo personal. En total pagaba de préstamos unos 650 euros y yo entre el alquiler turístico y alquiler de larga temporada ingresaba unos 2.200, 2.300 euros, 2.200, 2.300, 2.400 según el mes. Entonces a mí se me quedaban 1.500, 1.600 euros. Sí que es verdad que tuve que vender la plaza de garaje, que fue donde convertí el beneficio de los 10.000 euros y con eso reformé uno de los pisos y el otro le pegué un lavado de cara. Claro, eso fue un proceso de obreros que me intentasen engañar, leerle la cartilla a más de uno, hasta que llegó un momento que conseguí mi objetivo, mi obsesión, que era es la obsesión que tenía en ese momento, que era conseguir mis 1.500 euros para dejar de currar. O sea, yo no hice esto para hacerme millonario, yo lo hice porque no quería trabajar. O sea, simplemente digo, quiero tener los ingresos porque para mí lo importante en la vida es leer, hacer mis operaciones de compra-venta y entrenar. O sea, y yo con 1.500 euros, con eso vivo. Ale, nos has dicho que o sea, que has estado leyendo mucho, que te has centrado mucho en el desarrollo personal, ¿no? Desde tu adolescencia hasta cuando trabajabas luego tanto en el gimnasio como en el puticlub. ¿Tienes algún referente así que dijeses, ostras, esta persona me ha marcado muchísimo? Yo me metí en Google y puse los mejores libros de emprendimiento, los mejores libros de ventas y me los leí todos. O sea, fui paso a paso. Sí que es verdad que me gustaba el podcast. Empecé Robert Kiyosaki, me los leí todos los libros de Robert Kiyosaki, Napoleón Hill, Tony Robbins. Sí que es verdad que paralelamente me leí mucho a Mario Alonso Puig a nivel crecimiento personal, que me ayudó primero en esa primera fase en poner un poco en orden mi cabeza, mis sentimientos, mis pensamientos y demás. Sobre ventas he leído mucho, pero en cuanto a referentes, Tony Robbins, Mario Alonso Puig, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, entre otros. Pero O sea, has ido bebiendo de diferentes referentes o mentores, ¿no? sí, Para construir. las tres áreas era sector inmobiliario, ventas y crecimiento personal. ¿Crees que son los tres pilares que debería de formarse una persona? Yo creo que son tres pilares clave porque al final la mayoría de la gente dedica al sector inmobiliario, sea su negocio o no, gran parte del tiempo de su vida. Entonces, el saber si está tomando una decisión eficiente o no creo que es fundamental, porque es la clave para que seas libre o un esclavo. O sea, yo lo veo cada día. Hay gente que se arruina la vida en el sector inmobiliario y hay gente que se la soluciona. Y la clave es la visión, la mentalidad y el conocimiento. Has comentado antes que empezaste con 2 operaciones en el sector inmobiliario. ¿Sigues haciendo operaciones Claro, para ti y para otras para personas, mí, verdad? para otras personas. ¿Y eso a dónde te lleva? Pues me lleva a la libertad absoluta. Libertad absoluta. Yo dejé de trabajar desde que hice esas 2 operaciones, desde que yo vi que tenía esos 1.600 euros al mes. Para mí dije, hostia, el camino es este. O sea, en cuanto yo digo, hostia, llevo dando vueltas 26 años a ver a dónde pongo el huevo y con 3.000 euros he conseguido cobrar yéndome a pasear por las mañanas, entrenando, que es lo que me gusta, formándome. O sea, esto es lo que yo quiero. O sea, encontré mi propósito de casualidad. O sea, huyendo del mundo, encontré mi propósito. Y a dónde tu propósito te lleva a un sitio donde ya habías estado anteriormente, ¿verdad? Exacto. Casualidades de la vida o no, según cómo se mire. Empecé a tener éxito en el sector inmobiliario. Eso me hizo hacer operaciones, sacarle 70.000 euros a una operación, aparte de mis 1.600. Luego hice un alquiler con opción a compra. Bueno, con 7.500 euros tenía 3 pisos. Y ya estaba ingresando 2.000 y pico euros al mes. Y digo, hostia, 2.000 y pico euros al mes tocándome los cojones, no los gana tanta gente. Y sobre todo porque es que vivo la vida que yo quiero, que es entrenar, leer y dedicarme al sector inmobiliario porque era lo que me había dado eso. Digo, no sé lo que quiero, pero lo mejor que conozco es el sector inmobiliario. Entonces, llegué a un punto en el que tenía el capital suficiente y el que era mi jefe lo desahuciaron en el hotel y yo tenía muy buena relación con el dueño del hotel y me iba a dar esa propiedad porque yo en ese momento monté una inmobiliaria que me dedicaba a hacer operaciones y estaba detrás del hotel, oye, a ver si sale, cuando recuperan la posesión, durante muchos meses. Hasta que llega un momento, me llama y me dice, ya tengo las llaves del hotel. Digo, bueno, pues te lo voy a vender. La idea era venderlo. Pero se lo comento a un colega que era uno de mis mejores amigos en ese momento y estábamos hablando sobre que yo había montado una página que se llamaba Hotel Pecado, que yo cuando el hotel se estaba yendo a la ruina, alquilaba habitaciones por horas. Y yo mantuve un año el hotel alquilando habitaciones por horas y por semanas.
Entonces, a mí se me quedó ese run run porque tenía una página de Facebook que me hablaban 3 años después de tenerla sin utilizarla, todos los días. Y me llegaba el mensaje. Y yo cada vez que me llegaba el mensaje, era joder, tío, pero esto de alquiler por horas en Alicante no hay nada. Y claro, me calenté un día y le digo, mira, que quiero coger el hotel. Yo en ese momento no tenía mucho dinero para emprender un proyecto así, pero acababa de hacer una operación que me dio 70.000 pavos. Y firmé la reserva del hotel y la operación que me da 70.000 euros el mismo día. Que yo estaba esperando, digo, si cierro esta operación que me da 70.000 euros, lo meto en el hotel y convierto el hotel, el puticlub donde yo trabajaba, en un hotel para parejas, porque tengo una página que me dice que este negocio funciona. O sea, yo había testeado un negocio y sabía que había una demanda. Y eso que estaba en plan cutre montado. Digo, si lo hago medio decente, puede ser un negocio interesante. Y empecé con un amigo y con mi madre. Y emprendí, cogí el puticlub donde trabajaba y lo convertí en un hotel para parejas. Bueno, el poner en marcha esto fue una locura, porque aquí, como siempre, como en todas las obras y en un piso pequeño, se te va más de lo que piensas. Imagínate en un edificio de 500 metros donde quieres hacer algo especial. Bueno, nos quedamos sin dinero, tuvimos que meter a otro socio, nos volvimos a quedar sin dinero, tuvimos que meter a otro socio más. Y llegó un momento que teníamos todo montado y no teníamos agua caliente. Llegó un momento que mis socios se desencantaron del proyecto y quisieron, o sea, y no aparecían por aquí. No me quedé yo con mi pareja, con Miranda, montando el proyecto y digo, tío, vamos a perder toda la pasta. Digo, no tenemos agua caliente, aquí falta un pasta por meter. Tuve que vender un piso. De los 3 que tenía, tuve que vender uno para poner esto en marcha porque lo iba a perder. Con lo que me generó ese piso, empecé a meter dinero para acabar el proyecto y poderlo poner en marcha. Pero claro, mis socios ya desaparecieron. O sea, cada uno se fue a sus negocios y nos quedamos aquí con un proyecto patas arriba, le habíamos metido un dineral y no lo podíamos poner en marcha. Bueno, pues el caso es que al vender mi piso yo tenía 20.000 euros, resulta que en esa época era el boom de las criptomonedas y cuando yo tenía esos 20.000 euros que era para comprar una parte y venderle a un cliente mío que le estaba haciendo operaciones el otro 50%, es decir, yo iba a comprar el 50% del hotel y un cliente mío iba a comprar el otro 50% del hotel. Pues resulta que me robaron los 20.000 euros de las criptomonedas. Y nada, pues tuve que negociar una vez más con los anteriores socios, porque a ver, el proyecto o lo perdíamos todo o tenían que entrar a una negociación con un plan de pago y demás. Entonces, el caso es que al final cogí el 50% del hotel y un cliente mío le volví a convencer para que entrase con el otro 50% del proyecto. Y finalmente pude ponerlo en marcha. Menuda situación, ¿no? La que tuviste que vivir. Me imagino que mucha presión, los nervios a flor de piel y eso te curte muchísimo. Para mí ha sido la experiencia más grande de mi vida, porque cuando te metes en un proyecto tan grande donde tú eres el responsable, porque estás poniendo una idea tuya en marcha, gente está confiando en tu idea, tu pareja te está ayudando, tu madre en un principio entra en la operación, amigos en la operación, dinero de por medio. O sea, gestionar mentalmente, yo considero que tenía un crecimiento personal por encima de la media, pero cuando tienes que gestionar todo ese tipo de situaciones, tu nivel o es una dos, o se va toda la mierda o creces, o sea, no te queda otra. Entonces, a mí me hizo gestionar muchísima presión, muchísimos nervios, tomar muchas decisiones difíciles, ir como decía yo, con el toro detrás y decir, esta fecha es la límite, esta fecha es la límite. Y así ir gestionando una situación detrás de otra. Entonces, eso me curtió muchísimo. De hecho, mientras estaba montando el hotel, como te digo, al cliente que luego se metió en el hotel, yo le hice 10 operaciones más otras 2 que le hice a otro cliente. Llevaba obreros, más la obra del hotel. Yo tenía 3 obras de media fuera, más la obra del hotel. Mi vida era una locura. Yo tenía momentos de estrés, picos de estrés que digo, hostia, esto está siendo superior a mí, no estoy siendo capaz, esto se me ha ido de las manos y estoy remando para adelante sin saber muy bien a dónde voy. ¿Y a dónde vas? Al final te lleva a hacer un tipo especial de concepto de negocio que no existía para nada en Alicante, donde estamos haciendo este podcast. Y cuéntanos cuál es ese concepto. Pues alquilamos habitaciones por horas.
Yo enseguida me di cuenta que cuanto espacios más pequeños y más rotación, más rentabilidad. Y al final ese es un modelo que no había aquí. Entonces hice un hotel erótico, otra locura más, pero ya estaba entrenado. Y cuando trabajé en el Puticlub Club ya estaba acostumbrado a que me dijesen que estás loco. De hecho, me ponía un poco cachondo. Cuando me decían que estaba loco, digo, hasta ahora todo lo que me han dicho que estoy loco ha sido las mejores decisiones de mi vida. Tomar las decisiones esas han sido las que me han hecho subir de nivel. Entonces, pues monté un hotel erótico, sillones tantra, una mazmorra de Grey, espejos, jaulas. Claro, la gente me decía, hostia, mola mucho, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a innovar? Y yo, a ver, comer, beber y follar, eso es universal. Y puede haber una crisis, de hecho estábamos en la pandemia, pero y el objetivo es que venga el vecino de enfrente. O sea, yo no sé si en ese momento no sabía si iban a venir turistas o si iba a acabar el mundo. Digo, pero si se acaba el mundo, lo último que va a hacer la gente es follar. Entonces, a ver, que igual yo también estaba un poco persuadido por mi visión, por Puticlub, adolescencia loca, pero yo lo veía, digo, tío, si es que la gente, el sexo siempre va a haber. Entonces, mi negocio estaba enfocado a eso, a que la gente viniese a conectar por horas, pudiese vivir una experiencia. Estaba también enfocado desde la parte un poco de la eficiencia, en el sentido de, hay gente que se va a un hotel y va a follar y luego pierde el resto del dinero. Entonces, pues te voy a hacer una oferta mucho más atractiva, donde vas a tener herramientas para maximizar esa experiencia, donde vas a tener tus espejitos, tu sillón tantra, tu botella de champán y vas a poder recibir más de lo que pagas si vas destinado a eso, a tener un encuentro. No eres un inversor inmobiliario común, ¿no? Corriente, de compro un piso, lo reformo y lo alquilo y intento vivir de esas rentas, ¿no? Tú digamos que tienes un enfoque un poco diferente. ¿Cómo dirías que te diferencias ahora mismo de la normalidad del inversor inmobiliario medio? Pues como ya hice mi primer destello con el tema de los bancos, entiendo muy bien qué es lo que quieren los bancos. Entonces, como entiendo muy bien lo que quieren los bancos, sé dárselo. Y como sé dárselo, recibo más de los bancos que la media de la gente. Entonces, tengo una experiencia, se podría decir, de broker hipotecario. O sea, entiendo que cada banco tiene un tipo de cliente objetivo. Entonces, yo, depende de la operación y depende del cliente, busco al banco exacto y eso me hace conseguir el objetivo que tiene cualquier inversor, que es recibir el máximo dinero para poner el mínimo dinero en su bolsillo y en consecuencia conseguir la máxima rentabilidad. Y luego otra de las claves es tener mucha creatividad con los espacios, que yo la he puesto a prueba con el hotel, haciendo muchas obras, muchas operaciones. Además tengo el testeo del mercado porque gestionamos muchos pisos. Entonces, claro, tengo el termómetro de qué es lo que funciona y en qué grado funciona. Entonces, claro, he ido elaborando una metodología en la cual es muy eficiente. Primero porque consigo el máximo dinero, pongo el mínimo dinero en las operaciones y segundo porque maximizo el rendimiento de las operaciones, que al final es el objetivo de cualquier inversor. Yo como inversor he ido buscando ese camino. Desde que empecé con 3.000 euros. Entonces, sé muy bien qué es lo que quiere una persona y yo eso no lo encontraba en las inmobiliarias. Las inmobiliarias, su foco está en vender un piso, pero no está en que tú saques el máximo dinero. Y además ellos no se dedican a eso. Entonces yo me especialicé en concreto dentro del sector inmobiliario en desarrollar donde acababa el trabajo de la inmobiliaria. Es decir, la inmobiliaria capta y vende y yo me dedico a hacer una especie de plan de negocios donde reduzco esas hipótesis con mi experiencia de lo que es la reforma y la explotación y además me encargo de ejecutar todo eso porque estoy muy acostumbrado a hacerlo. Entonces tengo ya mi equipo de confianza, mis bancos de confianza, conozco muy bien porque una de las claves fue especializarme en una zona en concreto. Entonces tengo el termómetro de la demanda y no solo de hoy, sino desde hace 7 años. Sé cuándo estoy comprando bien, sé cuándo no estoy comprando bien, sé qué prototipo de piso es el rentable en cada momento, sé que en base a qué inversor le interesa, en base a su grado de conciencia o de su conocimiento, un tipo de operación u otra, porque eso es otra de las grandes lecciones que yo he aprendido dentro del sector inmobiliario. Si tú tienes un grado de conciencia bajo, no te puedes meter en una operación muy compleja, porque toda esta incertidumbre que yo he aprendido con el tema del hotel, con todas las operaciones que he hecho, yo no puedo dar por hecho que lo va a tener cualquier cliente. O sea, gente que son funcionarios, gente que trabajan de empleados, son gente que se dedican a hacer otra cosa, no están acostumbrados como yo a tolerar o a gestionar a obreros, reformistas, inquilinos. Eso es algo que te vas haciendo
haciendo por el camino. Entonces, yo soy muy consciente, identifico el grado de conciencia de ese cliente y en base a eso yo le recomiendo una operación, un prototipo de operación que sé que el mercado me puede dar y además tengo contactos que hace que esas operaciones lleguen a mí antes de que lleguen a Idealista. Entonces, todos esos servicios y de profesionales que intervienen en esa ejecución de la inversión es lo que yo proveo y doy a un cliente. Entonces, digamos que tienes esa visión que otros quizá no se esfuerzan en tener o no se esfuerzan en dárselo probablemente a los clientes o a los alumnos que tienen y que se lo guardan probablemente para ellos, pero que no terminan de ejecutarlo, ¿no? Yo lo que he visto es que el sector inmobiliario ahora mismo es un sector que está muy caliente, que es un sector muy atractivo para que todo el mundo entra. Entonces, a mí me ha pasado. O sea, hay clientes míos que han entrado y de repente han sido referentes dentro del sector inmobiliario y venían de otro sector y han aplicado mucho marketing, pero realmente digo, a ver, tú la verdad no la puedes ocultar mucho tiempo. O sea, yo vengo de tirar sacos de escombros, de gestionar todos los problemas que te puedes encontrar en una operación personalmente, porque yo he hecho eso antes. Pero una persona que viene de fuera, de la noche a la mañana, todo lo que te digo desde que yo era un chaval que intercambiaba cartas Magic, coches, motos, negociando constantemente a lo largo de toda mi vida, eso es algo que yo a lo largo del tiempo me he dado cuenta que es una ventaja competitiva clave en mi experiencia y de hecho por eso creo que tengo mucho más futuro el que tengo porque tengo esa ventaja que poca gente tiene y además que lo hice. Es que yo lo he hecho, no es que haya venido, tengo medio millón de euros, voy a meterlo en el sector inmobiliario. No, yo empecé con 3.000 euros y sé con 3.000 euros las operaciones que hice y luego cuando tienes 100.000 sé las operaciones que he hecho y luego cuando tienes 500.000 sé qué operaciones hago. Entonces he vivido cada uno de los escalones, entonces yo a la hora de asesorar a una persona, ya no solo lo que yo sé, es identificar lo que la persona necesita en base a su objetivo. Entonces, eso es lo que realmente yo le puedo dar a alguien, que es empezando absolutamente de cero, puedo entender su psicología, puedo entender sus miedos, puedo entender sus inseguridades y puedo cubrírselas con mi experiencia, porque yo he vivido cada uno de esos escalones. Entonces, creo que eso es lo que poca gente hace. Porque mucha gente se dedica a vender cursos. Claro, vender cursos y formaciones con vídeos, con teorías, de esos me vienen a mí mucho, ¿sabes? Que es que no encuentro oportunidades. Claro, normal. O sea, cuando te dan el vídeo escrito, ese tipo de operación ya no se puede hacer en el mercado. Esa operación ya no es rentable en el mercado, porque la sabe mucha gente. Al final, la información que sabe mucha gente no es rentable ya en el mercado. O sea, tú tienes que tener unas pinceladas, unas herramientas, algunas cosas, tienes que hilar varios puntos que sea un conocimiento que no lo tiene tanta gente para que tú puedas tener unos resultados que tiene poca gente. Si todo el mundo te dice, no, el mercado inmobiliario siempre sube, tú compras un piso de 50.000, lo alquilas en 500 euros, los pisos siempre suben, no te preocupes, y nada, tranquilo, sigue trabajando, ganas 200 euros de flujo de caja y a lo mejor dentro de 20 años consigues algo si no se cae el mundo. A ver, el objetivo está claro que las cosas se consiguen poco a poco, pero hay que buscar un plan de acción que alguien en 2, 3 años pueda cambiar su vida, pueda realmente jubilarse. Evidentemente, ¿dónde empiezas? Si empiezas como empecé yo en 3.000 euros, yo he tardado más tiempo, porque empecé con 3.000 euros. Hay gente que tiene 100.000 euros, a mí me viene gente con 100.000 euros y digo, tío, pero si estás haciendo el subnormal, o sea, con 100.000 euros puedes ganar mucho más dinero de lo que le dedicas 50 horas a la semana y tienes tu energía mental colapsada y tienes 100.000 pavos en el banco. O sea, yo con 100.000 euros es que vuelo, o sea, es que no eres consciente de lo que tienes ahí. Pero claro, pues eso lo haces con conocimiento, trabajando la mentalidad. Son cosas que, evidentemente, esa es mi labor, de abrirle la mente a esa persona que tiene unos recursos o que tiene una idea clara de que el sector inmobiliario puede ser ese camino y a partir de ahí yo le genero un plan de acción identificando cuál es el punto de donde empieza y a dónde quiere llegar. Entonces, Y toda esa gente que te dice, vale, si te está yendo tan bien en la inversión inmobiliaria, ¿por qué enseñas a otra gente? Si a lo mejor solo con las operaciones que tú haces ya es suficiente. muy sencillo, porque tengo cada vez más vías de ingresos. Segundo, porque estoy montando una red de contactos. Y de hecho me interesa enseñarle a la gente cuál es mi criterio, cuál es mi formación, porque esa gente puede colaborar conmigo. El sector inmobiliario es muy amplio, el mercado es muy amplio y yo no considero que nadie me vaya a quitar el negocio, todo lo contrario. Yo siempre digo una cosa, digo, el sector inmobiliario son muchas piezas del puzzle. Digo, si llegamos a un acuerdo, entendemos el valor de cada pieza de cada pieza de ese puzzle,
podemos generar negocio todos juntos. Entonces, yo a veces yo tengo mi red de contactos que me traen un tipo de producto. Si otra persona tiene otra red de contactos, a veces tendré yo el cliente, a veces tú tendrás el producto y a veces pues no colaboraremos. Pero yo considero que el mercado inmobiliario es tan amplio, hay tantas operaciones y tantas cosas, que el problema de la gente no tiene éxito porque no pone foco en nada. Pero es que el mercado es súper amplio y te puedes dedicar a tantas cosas, el mercado es tan grande que a mí no me da miedo dar mi conocimiento. O sea, yo sé que tengo unas habilidades que se han ido macerando a lo largo del tiempo a la hora de persuadir, de conocimiento del mercado, perspectiva, operaciones, números que tengo en mi cabeza de muchísimas operaciones, que eso yo te lo puedo enseñar, pero lo vas a ir aprendiendo poco a poco. Hay un proceso y de hecho la gente no está dispuesta a pagar ese proceso. Entonces, si yo sé que de 10 personas que enseñe, pues 2 lo pueden reventar, pero porque tienen la mentalidad correcta. Pero yo a nadie le digo en un año te vas a hacer multimillonario. Hombre, a no ser que tengas mucha pasta para mover, pero cualquier persona trabajadora en 2, 3 años puede cambiar su vida y no trabajar nunca más. ¿Y cómo puede acceder esa gente a ponerse en contacto contigo para que les enseñes? Sé que no sueles tener muchos, no sueles coger a muchos alumnos por eso, porque les enseñas, te basas mucho en la práctica, el estar encima. ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo para que les formes? Pues a ver, casualmente tengo ahora en noviembre una mastermind que voy a montar, que precisamente como he visto que el problema de la gente es que sabe mucha teoría, pero luego no sabe cómo gestionar la realidad, yo en toda mi formación y mi aprendizaje voy al grano. Operaciones, cómo lo he hecho, cómo he tratado con el banco, cómo he negociado con la inmobiliaria, cómo he negociado con el propietario, cuál es el plan de explotación. Al final, cuando tú ves muchas operaciones, es cuando te resuelven las dudas, cuando te van surgiendo las dudas. Entonces yo he hecho una mastermind donde mis clientes, mis alumnos y yo mismo vemos las operaciones recientes que se han hecho en los últimos 5 o 6 meses. Entonces ahí explicamos cuál es el razonamiento que hay detrás y con qué inversión, cuánto dinero se va a sacar. Entonces, claro, cuando la gente ve eso, es lo que le hace falta. O sea, es esa fe que le hace falta porque si no es todo como muy abstracto. Y cuando las cosas son muy abstractas, la gente no toma acción. Entonces, esta mastermind la monto una vez al año. Ahora coincide justamente que sea el primer fin de semana del 1 de noviembre. Y antes de esta mastermind voy a montar una masterclass donde vamos a resumir todo este conocimiento, todas estas herramientas que te digo que es donde yo marco la diferencia y que las aplico una y otra vez dentro del mercado, adaptado a hoy mismo, y lo vas a ver con el ejemplo real, una masterclass donde digo todas las claves de cómo invierto en el sector inmobiliario. Perfecto, pues si se quieren apuntar a esa clase. La masterclass es el 25 de octubre a las 8 de la tarde. Os voy a dejar por aquí abajo el link, ahí os podéis apuntar. Bueno, pues nada, ha sido un placer poder entrevistarte. Luego ya al siguiente programa ya te tocará otra vez ponerte al lado mío. Y bueno, ya vosotros os esperamos en el siguiente. Cada vez queremos hacerlo más de seguido, los programas, así que no tardaremos en volver a vernos. Hasta luego. Nos vemos pronto.